Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Continuamos esta mañana el devocional para continuar con la emoción de la ira. Clamemos a Dios control sobre nuestras emociones para que seamos transformados conforme al carácter de su Hijo Jesús. Que la presencia de nuestro Padre a través del Espíritu Santo nos llene de alegría, gozo y paz en los corazones. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu hoy, 10 de enero. El devocional nos indica sobre los peligros de la ira. La palabra que nos respalda está en Salmos 35. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. La ira está asociada al hígado. La rabia hace subir la bilis. Los síntomas más comunes son el sabor amargo en la boca, los ojos enrojecidos o amarillentos, la cara y el cuello sonrojados, los dolores de cabeza. Lo peor es la forma como la llevamos a desencadenar un cáncer de hígado, que es muy doloroso por nuestra falta de dominio propio, y es porque la ira y el enojo son dos de las emociones más destructivas para los órganos del cuerpo físico. La existencia de ellas revela una falta de fe, de creer que Dios nos ama y está al timón de nuestras vidas. No debemos disgustarnos. En cambio, debemos confiar en el Señor, entregándonos a Él para su servicio y para que nos ponga a salvo. Cuando usted se enfrasca en sus problemas, se vuelve ansioso y se enoja, es irritable, detestable, crea escenarios para que otros lo aten con sus palabras. Y en la dimensión espiritual esto sí que es efectivo para sembrar en el corazón la amargura. Pero usted debería reflexionar y concentrarse en Dios y en su bondad. Así recibirá lo que nadie más le puede dar, pues en Dios encontrará paz. La mejor manera de ayudarnos para que esto se cumpla en nosotros es hacer ayunos que conlleven a debilitar los deseos de la carne y se pueda fortalecer el espíritu. Todas las personas, incluyéndome, estamos rodeados de emociones positivas o negativas que nos permiten reaccionar y adaptarnos a los constantes cambios que hay en nuestro entorno. Cambios laborales, sociales, personales, emocionales, financieros. Pero estos no son excusas para llevar una vida en irritabilidad, alejando personas de nuestra vida y no cumpliendo con el mandato divino, que es el mandamiento de la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Voy a explicar rápidamente qué es el ataque de ira y por qué llega a ocurrir. ¿Qué es un ataque de ira? Es la consecuencia de episodios de enfado donde la persona ante una humillación, ante un desplante, un descontento, una injusticia, reacciona de manera imprevista, de manera agresiva y violenta. Y este escenario también puede diferenciarse de un enfado estándar, ya que la persona manifiesta su violencia gritando, despreciando, lanzando cosas, golpeando objetos o llegando a agredir corporalmente a la persona más cercana o con la que normalmente tiene el problema. En virtud de la situación crítica que abarca el ataque de la ira, trae muchas consecuencias nocivas y está inicialmente en que le desagradamos a Dios cuando permitimos que la ira o el enojo nos gobiernen, nos controlen. Nos justificamos gritando, yo soy así y qué, o pues verá si me quiere aceptar como soy y ya. Cuán equivocados podemos estar y hasta dónde podemos llevar a Dios con ese comportamiento. Pues es necesario tener la convicción de que usted fue creado a imagen y semejanza de Dios
y sentir ira o enojo no es un ejemplo para decir que somos así y ya. Estas emociones nos llevan a un daño en la imagen de la persona. ¿Cuántas puertas podemos estarnos cerrando por dar a conocer la fama de que somos terriblemente irritables, enojones? Allí también vemos cómo se acaban o se rompen relaciones interpersonales en cualquiera de las áreas en las que nos desarrollamos. Se llega a crear tanto un ambiente de indisposición que si llegamos a un sitio y ya hemos tenido alguna rencilla allí, la gente se esfuma rápidamente por no querer compartir con nosotros. Por eso nos vemos sometidos a un rechazo social, porque cometemos en medio de la falta de control de estas emociones de la ira y del enojo, conductas inapropiadas. Perdemos el control del pensamiento consciente que nos daña, que nos puede ocasionar daños irrecuperables. Presentamos problemas con autoridades, con la policía, con los jefes, con cualquier cosa, porque nos creemos dueños y la única manera de escapar a la ira o al enojo es haciendo daño a otros objetos o a otras personas. Pero sobre todo, la presencia del arrepentimiento y de la culpabilidad, aunque ya el daño está generado por ese ataque de ira, ya se encuentra consumado y levantamos contra nosotros un espíritu de rechazo. ¿Por qué ocurre el ataque de ira? Las causas que pueden inducir a un ataque de ira son muy variadas. Algunas de las cuales mencionaremos se basan en la intolerancia ante la presencia de ciertos estímulos negativos, a que somos impacientes ante situaciones percibidas, como esperar cierto determinado tiempo en una cola, como recibir una humillación personal. También nos vemos en la presencia de trastornos psicológicos como la depresión, la fobia, el trastorno bipolar, la demencia, el Alzheimer, el alcoholismo. Otro de los puntos se basa en el abuso de sustancias nocivas que afectan la química y el funcionamiento cerebral. Otra causa es por la presencia de enfermedades que afectan emocionalmente, como son la epilepsia, la hepatitis, la diabetes, la cirrosis y la obesidad. Otra causa es la convivencia inadecuada o errada con seres queridos que también son enojones, donde el desgaste del incumplimiento de la asignación por tareas domésticas, por compartir un espacio, genera explosiones emocionales como la ira. Y otra causa es cuando se nos compara en comportamientos o acciones con otras personas, tratando de hacernos sentir menos valorados. Entonces, realmente la ira tiene consecuencias terribles en la vida espiritual y hace que no podamos tener la vida excelente que Dios planeó para nosotros. Los especialistas médicos también dicen que el enojo es una práctica habitual en la vida del ser humano y que puede incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, atrofias en el hígado. Pero, ¿qué es lo que esta mañana el devocional recomienda? Pues a usted Dios le dio el poder de rechazar la enfermedad, siempre y cuando nos basemos en la palabra de Dios. Con relación al versículo del Salmo 35, que es el que nos respalda esta mañana, vemos que la ira del Señor es como una inyección aplicada por un médico. Es rápida. El enojo de Dios es momentáneo, pero los beneficios de Él duran por largo rato. Entonces, considere el enojo de Dios como esa punzada que le advierte que debe abandonar ese comportamiento, pues sería visto como un pecado cuando por ira
No controlamos nuestra lengua, blasfemamos y le faltamos el respeto a otros. Algunos de los efectos negativos de la ira nos afectan. Y ese enojo intenso, como esa práctica habitual en nuestra vida, puede incrementar también el riesgo de enfermedades cancerígenas. El enojo, además, dice la ciencia que activa la zona cerebral más primitiva. Así que cuando tú estás enojado, pues estás en desventaja para razonar, para captar información, para deducir o actuar razonablemente. No nos ayuda a actuar con inteligencia el estar cegados por el enojo. Y también las reacciones agresivas llenas de ira pueden cortar las relaciones. Como lo dice su palabra, cuando nos volvemos tan repetitivos en actos pecaminosos, llevados por la carne, por el alma, que es donde se almacenan las emociones, pues Dios quitará su misericordia de nosotros y dirá, como lo que dice el siguiente versículo bíblico en Salmo 6:1. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Si leemos y reflexionamos en este versículo bíblico, podríamos llegar a pensar que Dios también se enoja y siente ira, ¿verdad? Pues sí. Ocasionamos consecuencias espirituales porque sin darnos cuenta o de manera ignorante hemos actuado en nuestras fuerzas y hemos establecido el enojo de Dios, que hará entonces seamos disciplinados, pasando por un desierto o una aflicción para ser transformados, para que aprendamos a verlo, a dar los frutos del Espíritu y sobre todo a obedecerlo. En Dios tenemos todo. Él es nuestro punto de apoyo. Es esa palanca de ayuda para movilizarnos, para dirigirnos, para controlarnos, para equilibrar las emociones. Mañana veremos algunos puntos que nos llevan a romper la comunicación con Dios por la ira y el enojo que sentimos hacia otros. Oramos. Gracias, amado Padre, por esta mañana, por todo lo que has hecho este inicio de año en lo espiritual, porque te reconocemos como nuestro Jehová Jireh, el Dios proveedor. Sabemos, Señor, que te fallamos, que vivimos molestos, inquietos, enojados con las pruebas o situaciones que tú a veces permites que nos sucedan. Perdónanos, Señor, esta mañana. Queremos decirte que queremos vivir en una vida justa, que queremos vivir para agradarte. Danos la llenura de tu Espíritu para que podamos ver las cosas buenas que nos has dado y el camino que nos has trazado. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua cuando queramos hablar sin pensar. Repréndenos, Señor, si es necesario para que podamos verte y vivir en el gozo de tu amor y de tu paz. Haz de nosotros, de cada uno de los oyentes, un instrumento de paz en el lugar donde hoy lo coloques. Que todo sea hecho, Padre, conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerda que puedes enviar este mensaje a las personas que creas pueden necesitar de esta enseñanza. Dios va a recompensar esa bondad de querer ayudar a otros. Y también les recuerdo suscribirse a este canal de YouTube para que todos los días reciban la notificación de los devocionales. No olviden dar un me gusta y enviar sus comentarios. Todos los días aprendemos de su participación. Bendiciones.